naturaleza moral. Bien, vamos a ver entonces ahora la naturaleza moral del hombre. Es un tema muy importante en el conocimiento de lo que la Biblia dice respecto a los seres humanos. Entonces vamos a ver una pequeña introducción. El ser humano, como creación de Dios, posee la imagen y semejanza de su creador. El aspecto más sobresaliente de dicha imagen divina es la naturaleza moral del hombre, es decir, el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano. El hombre tiene la capacidad de discernir lo que es moralmente bueno de lo que no lo es. Aquí quiero hacer una pequeña precisión. Nosotros, como creación de Dios, tenemos una cualidad que no tiene ninguna otra criatura que Dios ha hecho. Es el concepto del bien y del mal, el sentido del bien y del mal. O sea, esa capacidad de discernir lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. O sea, el asunto del bien y del mal. Usted sabe que los animales no son seres morales. ¿Por qué? Porque cuando usted ve en un documental a unos leones que devoran a una pequeña cebrita, nosotros no podemos acusar a estos leones de que han cometido un homicidio, porque para el plano animal no cabe el concepto de lo moral, porque ellos no son seres morales, es decir, ellos no disciernen entre lo bueno de lo malo, pero el ser humano sí es un ser moral. ¿Y por qué es un ser moral que distingue el bien del mal? No necesariamente que haga el bien y el mal, porque uno puede diferenciar lo bueno y lo malo y seguir haciendo lo malo, sino el hecho simple de ya tener conciencia del bien y del mal es parte de la naturaleza moral del hombre, que a su vez proviene como parte de la imagen y semejanza de Dios. El hecho de que Dios es un ser moral, nosotros como criaturas también somos seres morales. Vamos a ahondar esto. Ahora, ¿qué implica que el ser humano, el hombre, sea un ser moral? Primero tenemos que entender las facultades específicas del hombre. Las facultades específicas del hombre son tres: la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. La inteligencia razonadora y reflexiva que proporciona discernimiento y autoconciencia. Aquí quiero detenerme. La inteligencia nos permite razonar, nos permite la introspección, es decir, la reflexión, y a su vez nos ayuda a discernir las cosas, a tener autoconciencia, es decir, tener conciencia de nosotros mismos. Usted sabe que las plantitas, ¿no? ¿Quién no tiene plantitas en su casa, un jardín, y las cuida, ¿no? Y se goza cuando van creciendo, y le quitas el agua o le quitas la luz solar, se muere. ¿Por qué decimos que se muere? Porque las plantas y la vegetación tiene vida, pero es un tipo de vida diferente al ser humano, es una vida inferior. Las plantas no tienen autoconciencia, el ser humano sí. Otro elemento del ser humano es el sentimiento o sensibilidad, que él suministra apreciación de la belleza. A través del sentimiento y de la sensibilidad, nosotros experimentamos emociones, sentimientos de gozo, de alegría, de emoción, incluso hasta sentimientos negativos como de ira, de amargura, de enojo, de envidia. Entonces, apreciamos la belleza de la creación, apreciamos la belleza de una obra de arte, apreciamos la belleza de una pieza musical, a través de esa capacidad que es el sentimiento. Y por último, la voluntad es capaz de autodeterminación espontánea hacia una decisión responsable. Por medio de la voluntad tenemos autodeterminación, es decir, tenemos esa capacidad de tomar decisiones responsables. Y como hemos dicho la semana pasada, todavía no tocamos el tema. Cuando hablamos de voluntad, hablamos voluntad en el sentido de capacidad de elegir, pero no tanto hablando de voluntad
moral, ya que es otro tema aparte, ya estaremos ahondando, es la voluntad moral y la voluntad natural, son dos cosas diferentes. Estamos hablando ahorita de la voluntad natural, que es la capacidad de tomar decisiones, de elegir entre varias opciones. Leemos, por medio de estas tres facultades, el hombre puede captar la verdad, la belleza y el bien. Por medio de la inteligencia captamos la verdad. Por medio del sentimiento, la belleza, y por medio de la voluntad, el bien. Y ahí está justamente la lógica, la estética y la ética. Estas facultades hacen del hombre un ser moral. Eso nos distingue de los animales. Mientras el animal se guía únicamente por el instinto, el hombre posee una capacidad de abstracción que le permite proponerse un fin, arbitrar los medios necesarios y útiles para tal fin, establecer una escala de valores, recibir unas normas de conducta y responsabilizarse de sus acciones y adquirir conciencia del deber. Ahora último se habla pues bastante, los avances científicos dicen de que hay ciertos animales que tienen un tipo de inteligencia, ¿no? Pero debemos precisar que mucho de lo que los animales hacen es porque alguien les ha enseñado y ellos monótonamente tienen, en todo caso, en el mejor de los casos, un ingenio basado en el instinto. En cambio, el ingenio humano no está basado en el instinto, sino en ¿qué? En su inteligencia, que es diferente, ¿no? Entonces, hay que diferenciar el instinto animal de autoconservación, ¿no? Un animal salvaje tiene instinto maternal si es una hembra y cuida a sus cachorros. Entonces, no es que tiene inteligencia en el sentido de los humanos, sino un instinto que les sirve de fuente para que haga ciertas cosas, ¿no? Y ese instinto, lógicamente, Dios puso en todos esos seres creados. Entonces, ya estamos dándonos cuenta que nos diferencia esas tres facultades de toda criatura. Otro elemento que nos hace seres morales es la comunión con Dios. La comunión con Dios suministra a la naturaleza moral del hombre una dimensión peculiar. Ya David en el Salmo 8 prorrumpe en un cántico de alabanza al enumerar la gloria que Dios ha dado al hombre, pero el Salmo 42 comienza con un arrebato de sublime poesía en búsqueda de la comunión con Dios y el refugio seguro en su poderoso brazo. Notemos que la comunión de nuestros primeros padres con Dios, cuando Él se dignaba pasear todos los días con Adán y Eva a la brisa del atardecer, era algo natural y común. Es importante ver de que la comunión con Dios es otra cualidad que hace al ser humano diferente de todas las demás criaturas que Dios hizo. El ser humano, y ahí justamente viene lo que les dije en la anterior clase, por medio del Espíritu tiene conciencia de Dios. Los animales, ya hemos dicho que tienen cuerpo, efectivamente, tienen cuerpo, como nosotros. Los animales tienen alma, también porque son seres vivos, tienen alma. Pero un animal no tiene espíritu. Un animal no puede tener conciencia de la realidad de Dios. Y por lo tanto, un animal no puede ser juzgado porque no tiene esa capacidad. El ser humano tiene esa capacidad de comunión con Dios. Claro, luego vamos a ver que por el pecado ha sido rota, pero estamos hablando en su estado original, ¿no? El hombre tenía comunión con Dios. Y eso es una particularidad de que un ser moral como Dios necesita otro ser moral para poder interrelacionarse. Y aquí quiero hacer una precisión, hermanos. Dios no necesita la comunión con el ser humano para nada. Dios, desde la eternidad pasada, ha vivido en comunión perfecta con la Trinidad. Sabemos que nuestro Dios es una Trinidad que vive en comunión perfecta. Antes que el hombre fuese, antes que los seres angelicales existiesen, ya había una comunión perfecta entre las personas de la Trinidad.
Por lo tanto, no pensemos que Dios nos hizo porque se sentía solo y que Dios necesita nuestra comunión para ser Dios. No. Dios nos hizo para poder mostrarnos su amor y bendecirnos, no porque necesitamos de Él para ser Dios. Dios puede seguir siendo Dios sin nuestra alabanza, sin nuestra adoración, porque a la larga millones y millones de ángeles le adoran y le alaban, querubines, serafines. Entonces, si el hombre es demandado por Dios a que lo alabe y lo adore, no es para que sume algo a Dios. Dios no le suma ni le resta que nosotros le adoremos. Somos nosotros los que somos bendecidos. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos comunica vida a través de su espíritu a nuestro espíritu. Entonces es como una transfusión de sangre espiritualmente hablando. Es como que es como una recarga de energía eléctrica, así como un celular es recargado cuando lo conectas a una fuente de energía. Así es la comunión con Dios. Eso también vamos a ahondar cuando hablemos sobre la integridad original del hombre en otras clases. Otro elemento importante, y aquí sí les ruego toda su concentración, y si es posible en su mente le dice al Señor, ayúdeme a entender, es la conciencia. Este tema es importantísimo porque va a ayudarnos a comprender muchos aspectos de la conducta del ser humano y si usted es pastor, de sus ovejas, incluso de los no creyentes. La conciencia es la propiedad de la mente por medio de la cual nos percatamos de nuestra propia actividad interior. O sea, es esa habilidad que tiene nuestra mente que nos permite ser conscientes de nuestro mundo interior. La conciencia juzga las acciones del hombre, por ello ejerce una labor de tipo judicial. Aquí quiero hacer otra precisión. La conciencia siempre está con ese papel de juzgar. Juzgar en el sentido de señalar las acciones. Entonces, nosotros, les pongo un ejemplo. Nuestro país tiene una estructura de gobierno, ¿no? Hay 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está compuesto por el presidente, ¿no? Es el gobierno, ¿no? Y los ministerios. Los ministerios son, como su nombre dice, ejecutan las acciones para el bienestar de la nación. El poder legislativo, como su nombre mismo lo hizo, legisla, es la que da las leyes, y eso está representado por el Congreso y los congresistas. Entonces, ellos son los que se encargan de producir las diversas leyes para todos los ámbitos de la actividad de la nación. El Estado, como ejecutor, se encarga de que se apliquen y que se hagan respetar. Y por último tenemos el Poder Judicial. Como su nombre lo dice, juzga, se encarga de la justicia. Y la justicia en esencia, ¿qué es? La justicia en esencia es dar a cada uno lo que merece. Si tú respetas la ley, tienes pues la consideración de la ley. Si tú incumples la ley, amerita una sanción, una pena, de acuerdo a la gravedad del delito. Entonces usted ve los 3 poderes del Estado: ejecutivo, ejecuta; legislativo, produce leyes; y el judicial, que es el que juzga, el que tiene que ver con ver que haya justicia, dar a cada uno lo que le responde. La conciencia sería como el poder judicial del ser humano. Es como una especie de un órgano. Usted ha visto el tímpano. Usted tiene en el oído el tímpano. El tímpano es ese órgano que permite que el hombre pueda percibir los sonidos. Entonces, si el tímpano se daña y queda inhabilitado, el hombre no puede oír. Hay un mundo exterior vívido de sonidos, pero sin el órgano del tímpano no podríamos percibir esos sonidos. Igual, la conciencia es como un tímpano, es como un órgano que nos está señalando
todas las acciones que estamos haciendo. Eso es parte de la naturaleza moral del hombre. En ese sentido, la conciencia desempeña dos grandes funciones. Reprende las malas acciones y estimula a las buenas obras. Ya hemos dicho entonces que la conciencia se encarga del juicio. Es como un fiscal. Un fiscal que es, acusa, ¿no? Ahora, ese acto judicial de la conciencia se manifiesta de dos formas. Primero, reprendiendo las malas acciones. Cada vez que se hace algo malo, la conciencia acusa, reprende. Y por otro lado, también hace un estímulo o impulso a las buenas acciones. Está inspirando, estimulando, motivando a las buenas obras. Ahora, cuando hablamos de que reprende las malas acciones, usted se da cuenta que tiene un énfasis en el pasado, ¿no? Reprende y acusa, juzga las acciones pasadas, o sea, que se han hecho en el pasado. Y por otro lado, la otra función de la conciencia es apuntar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque impulsa, estimula a que se hagan buenas obras en el camino por delante. Entonces, la conciencia, si usted se da cuenta, está apuntando hacia Dios elementos de la temporalidad humana. Por un lado, mira al pasado para ver los pasos que hemos dado en el camino y señalar las acciones malas que hemos hecho. Por otro lado, mira hacia adelante para indicarnos las acciones buenas que sí debemos hacer. Entonces, esas son las dos funciones en que obra la conciencia, en el pasado y en el presente, en el futuro. En el pasado, las obras malas hechas, y en el futuro, las obras buenas que debemos hacer. Ahora, otro aspecto también es que cuando hablamos de la conciencia mira al pasado, o sea, a las obras que hemos hecho, no solamente la conciencia juzga y reprende, muchas veces la conciencia también puede excusar. Excusar cuando has hecho una obra buena en el pasado. Por eso Pablo dice, aquellos hombres que no han recibido la ley a la manera del pueblo de Israel, no se pueden quejar porque tienen la ley en sus corazones puestas por Dios. Dice que la conciencia los acusa o los excusa, dice, ¿no? Y que ellos serán juzgados en aquel día de acuerdo a cómo respondieron a la conciencia, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del pasado, hay que ver que no solamente la conciencia acusa y señala, sino también nos puede defender y nos puede excusar cuando las obras han sido buenas. Por ejemplo, cuando alguien te puede acusar de algo que hiciste, pero tú sabes en tu conciencia que lo hiciste sin la malicia con que se te acusa, entonces tu conciencia te defiende y te excusa. Igualito, cuando tú hiciste algo, nadie se dio cuenta, pero lo hiciste con una mala motivación y de pronto todos te felicitaron porque vieron la acción, pero no la motivación detrás de esa acción, tu conciencia que te acusa, ¿sí o no? Entonces, ese es el deber de la conciencia. Pero hay un pero, ¿eh? Aquí les voy a mostrar. En conclusión, el oficio de la conciencia es dar testimonio, es decir, ser una voz interior. Eso podríamos concluir. La conciencia es como una voz interior. Ella no quiere decir que su testimonio sea siempre fehaciente, es decir, sea verdadero, puesto que la función de la conciencia no es sentar normas morales, sino aplicar las normas de la razón y ésta puede estar mal formada. ¿Qué significa eso? Que la función general de la conciencia es dar testimonio, es hablar. Es una voz que tenemos todos, una voz interior. Muchos dicen que es el eco de la voz de Dios. Les repito, muchos dicen
que la conciencia está mostrándonos el eco de la voz de Dios. Pero hay un pero. No siempre la conciencia debe ser una guía, porque la conciencia no tiene poder ejecutivo, como hemos dicho. ¿Se acuerdan de los tres poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. La conciencia solamente tiene función judicial, es decir, juzga. No establece leyes como el poder legislativo del Congreso. Entonces, el poder legislativo del Congreso, por decirlo así, haciendo un paralelismo, está en la razón. La razón del hombre es como el Congreso del Estado. La razón es la que establece las normas morales. La conciencia es como el poder judicial. La conciencia se encarga de juzgar los hechos, pero la conciencia no produce normas morales. Por eso es importante entender que es la razón la que determina las normas y los principios morales, y en base a esa razón, la conciencia va a juzgar. Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que en el Perú el Congreso legisla una ley donde a partir de ahora vamos a suponer que las mujeres desde los 13 años ya se pueden casar con hombres de 50 para arriba, un ejemplo. Puede parecer inmoral, y será inmoral, pero si el Congreso ya legisló, es legal. ¿Se da cuenta? Es legal, aunque sea inmoral, es legal. Y si una persona acusa a otra persona de que se casó con una menor de 13 años, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial juzga en función de las leyes. Y si la ley establece que sí se puede casar un hombre adulto con una mujer de 13 años, entonces el Poder Judicial simplemente tiene que juzgar y decir no hay delito. ¿Por qué? Porque el Congreso ya determinó leyes. Igualito es así, la razón del hombre es la que determina y establece las normas morales por las cuales se rige. Ahora, si el hombre tiene normas morales bajas o sus principios éticos son bien relajados, la conciencia simplemente juzgará en función a las normas morales que previamente su razón ha establecido. Y leemos el último párrafo. Por eso no es la conciencia la que hay que educar, sino la razón, con sus principios morales y su escala de valores, puesto que la conciencia sigue ciegamente a la razón moral. Entonces, esto es importante. Y el mundo secular no lo entiende. No hay que educar la conciencia, porque la conciencia solo juzga, no produce leyes. Es la razón, es la mente humana la que tiene que ser educada bajo los principios bíblicos. Porque ahora, en este tiempo moderno, si usted se da cuenta, ya no hay valores absolutos, todo se ha relativizado. Entonces ahora se dice que cada uno tiene su propia verdad, ya no hay verdades absolutas. Y la Biblia es un libro de absolutos, de principios absolutos. Ahora se quiere redefinir el concepto del bien y del mal. Y por eso es que estamos a punto de una hecatombe social, ¿no? Donde vamos a llegar, como dijo Jesús, a la época de Noé, donde estaremos como Sodoma y Gomorra, porque se quiere cambiar la razón y se quiere bajar los principios morales. Y por eso los hombres, sus conciencias ya no les van a juzgar como es debido, porque la conciencia sigue a la razón. En el siguiente cuadro vamos a ver eso. Y Pablo alude a los que tienen la conciencia cauterizada, o sea, cicatrizada con hierro candente, como en carne viva, para que no sea sensible a los golpes de la voz interior.
Con ello se refiere al conjunto de criterios morales o juicios morales prácticos que deberían ser el producto de una mente acostumbrada a ser dócil, con las antenas alerta a la voz de Dios y a la conducción del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Usted seguro ha escuchado en la Biblia que se habla siempre de la conciencia cauterizada. Dice Pablo, hay gente que tiene la conciencia cauterizada. Es decir, que esa conciencia prácticamente ya no siente. Ya no siente. Ahora, usted ha visto que hay gente en el mundo que engaña, hace fraude, comete corrupción, en fin, y su conciencia no le mortifica. ¿Se ha dado cuenta algunos? Esa conciencia ya se cauterizó. Porque la conciencia se puede cauterizar cuando se desoye esa voz interior. Por otro lado, usted también va a ver, sobre todo en los nuevos creyentes, cuando recién empiezan, no todos, pero algunos, todavía no tienen un discernimiento correcto del bien y del mal. Incluso puede haber hasta creyentes con muchos años que no tienen el hábito de leer las escrituras, que todavía su conciencia se permite ciertas acciones porque su razón todavía no ha sido totalmente renovada con la palabra. Por eso los pastores somos llamados a renovar la mente del pueblo con la palabra, con los principios bíblicos. Porque a veces usted ha dicho, wow, cómo este hermano o esta hermana hace lo que hace y todavía se siente orgulloso, debiendo estar avergonzado. ¿Por qué? Porque su conciencia sigue sus valores morales. Su conciencia simplemente refleja lo que la razón admite. Entonces, la clave no está en la conciencia, sino en su razón. Su mente necesita. Por eso Pablo dice, hay que renovar la mente constantemente, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, ¿no? Y perfecta, la buena voluntad de Dios. Entonces, esa es la única manera. Por eso muchos creyentes todavía hacen lo que hacen y no tienen cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque el problema no es la conciencia a veces, sino es la razón. Sus valores, sus principios no están acorde con la palabra, sino están influenciados por los principios y valores del mundo. Entonces, ese es el gran deber y el desafío que tenemos los pastores y ministros, de que primero nosotros, nuestra forma de pensar, nuestras percepciones mentales deben estar acorde a la palabra de Dios y luego transmitir eso al pueblo. Entonces, mucho de lo que hace la Iglesia de Cristo en este tiempo moderno es porque ya su conciencia se ha cauterizado. Y debemos, pues, descauterizar ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y el tercer y último elemento que nos hace seres morales es la decisión responsable. Otra característica de la naturaleza moral del hombre es la voluntad que él posee. Esto implica la voluntad capaz de escoger entre las opciones que se le presentan y de decidirse a orar de acuerdo con la opción escogida. La moral tiene que ver con la conducta humana. Por ello, lo que determina el destino final del hombre no es el intelecto, sino la voluntad. Otro tercer elemento de la naturaleza moral de nosotros como seres humanos es esa capacidad de tener voluntad de elegir. Ahora, usted sabe que a la larga, la moral tiene que ver con acciones. ¿Usted ha escuchado alguna vez la palabra moral y ética? ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? La moral tiene que ver, de la palabra griega, con costumbres, acciones, actos, y por lo mismo son más dados al aspecto externo. Y la ética tiene que ver más con el carácter, y por eso tiene que ver más con los aspectos internos. La moral tiene que ver con la conducta, las acciones buenas o malas. La ética tiene que ver más con las actitudes, es decir, con lo que está dentro. Uno puede tener buenas conductas externas, pero si son motivadas por actitudes incorrectas, entonces será moralmente bueno,
pero éticamente incorrecto. Eso también vamos a estar viendo a profundidad más adelante, pero es lo que determina el destino final, la voluntad. O sea, la voluntad es lo que determina si el hombre se va al infierno o al cielo. ¿En qué sentido? Que Dios nos juzga no por lo que pensamos solamente. Al final es por los hechos, por nuestras obras. Dice, los hombres serán juzgados en aquel día por las obras. Se ha abierto el libro, ¿no?, de las obras, ¿no? Y ahí se juzgará según sus obras, dice, ¿no? Entonces, y las obras responden a la voluntad. Los hombres son voluntades. Cuando usted ve hombres, en realidad está viendo voluntades. Eso decía Agustín de Hipona. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 7:17 que primero está la voluntad, o sea, la voluntad nos permite conocer, o sea, eso es el orden, ¿no? El querer hacer algo nos va a permitir el poder saber algo. El intelecto es el alma conociendo, el sentimiento es el alma sintiendo, la voluntad es el alma escogiendo. En cada acto del alma actúan todas las facultades. Cada vez que el alma está obrando, actúa el intelecto, el sentimiento y la voluntad. El acto de pensar y el acto de sentir son, en última instancia, acciones y por ello también se consideran actividades. Ahora, ninguna de ellas es posible sin la voluntad. Usted sabía que, a pesar de que el pensar y el sentir son autónomos, a la larga son también considerados como actos, son acciones. Pecado no solamente es la acción externa y visible que uno hace, mal suponiendo, ¿no? Pecado también son las acciones que no se concretaron. Por eso Jesús dijo que el adulterio no es aquel que se acuesta con una persona que no se ha casado, sino aquella persona que ya adulteró en su corazón con otra, ya se le considera pecado también. Entonces, el pensar y el sentir, en última instancia, se consideran acciones y por ello pecados. Y todas, de una u otra manera, tienen que ver con la voluntad. O sea, la voluntad también es un elemento vital del ser humano. Y vamos a ver este último cuadro. El ejercicio de la voluntad, aún en lo intelectual como en lo emocional, produce una inclinación. En la persona, como cuando se dobla un alambre por un punto. Es posible, pero muy difícil rectificarlo. Por eso lo que comienza por ser un acto se convierte en una actitud. El sedimento de las actitudes fundamentales modela el carácter moral de la persona. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos ejerciendo la voluntad, ya sea en lo intelectual o en lo emocional, indirectamente estamos produciendo una inclinación en nuestro ser. Y usted ha visto cuando usted dobla un alambre, ya sea un alambre de corriente, en fin, usted lo dobla con un alicate y luego volverlo a enderezar, ya no va a quedar igual, ¿sí o no? Siempre se va a notar dónde se dobló. Y así también es la persona humana. Cada vez que actuamos de una u otra manera, la voluntad está inclinándonos hacia aquello, así como cuando se dobla un alambre. Y así como cuando doblamos un alambre y luego rectificarlo es bien difícil de hacerlo derecho, igual es con el hombre. Por eso se dice que mucho tiene que ver los actos que hacemos. La suma de actos a la larga producen actitudes. Y las actitudes al final modelan el carácter moral de la persona. Bien, hasta aquí estaríamos llegando en esta oportunidad y vamos a detenernos.